Pues vamos a pasar a la parte más importante, como siempre les digo. Y antes de empezar con la predicación, con el tema que el Señor o el mensaje que el Señor trae para nosotros en este día, vamos a ir a leer al libro de Marcos y vamos a dar testimonio de Dios. Y antes de eso vamos a dar gracias por los santos apóstoles y los santos profetas que están escritos en las Sagradas Escrituras, porque el Señor trajo la enseñanza a la humanidad a través de ellos, para que todos entendásemos quién es Dios, sus características y qué es lo que debemos hacer para ser salvos. Vamos a ir a leer al libro de Marcos, capítulo 12. Marcos, capítulo 12. Marcos capítulo 12 y en el verso número 28. Vamos a dar testimonio, como siempre les decimos, de que Dios es un solo Dios. Dios no está compuesto por tres personas que conforman un solo Dios. Dios no son dos, Dios no son tres. La Escritura desde el principio, aunque los judíos sionistas hayan cambiado el diccionario y hayan cambiado el vocabulario en los diccionarios de ellos según, y dicen que Elohim significa dioses en vez de Dios. Entonces agregaron ahí el plural, esta gente, y mucha gente es engañada a través de esto en creer que hay muchos dioses, pero la Escritura habla de un solo Dios. Y vamos a ir a leer al maestro por excelencia, a la manifestación de Dios en carne, al Hijo de Dios. Vamos a ver qué es lo que enseñó en el capítulo 12 en el libro de Marcos y en el verso número 28. Dice así la palabra de Dios: y acercándose uno de los escribas y oyéndolos disputar y sabiendo que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos: oye Israel, el Señor no es nuestro Dios, el Señor uno es. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y le dijo: y el Señor nuestro Dios y el Señor uno es. Y le dijo: y amarás al Señor, y amarás a tu prójimo, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todo tu entendimiento y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Hasta ahí lo dejamos. Entonces, la Escritura es clara cuando la Escritura viene y te dice que Dios es un solo Dios. El Señor Jesucristo dice que tienes que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, que son tus emociones, y con todo tu pensamiento, con todos tus pensamientos, con el entendimiento, lo que piensas, lo que crees. Tienes que creer que Él es uno y lo tienes que amar y creer que Dios es uno solo. Entonces la gente se desvía y creen, como los testigos de Jehová, que Dios son dos, Jesús es un Dios más pequeño, como los mormones, que hay 5 dioses, como los trinitarios católicos y trinitarios evangélicos. Perdón. Ellos dicen que Dios son 3 personas que conforman un solo Dios, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo conforman el un solo Dios. Nosotros también creemos, fíjate qué tontería tan grande, el decir que Dios es uno, pero después a la hora de hablarlo, estoy hablando de 3 personas distintas. Entonces, la gente se confunde en todo esto. Vamos a ir a leer antes de iniciar, vamos a iniciar. Vamos a ir a leer. Vamos a leer en el Antiguo Testamento primero. Vamos a leer en el libro del Éxodo. Éxodo, vamos a leer ahí, capítulo número 20.
Mucha gente allá afuera, fíjate lo que el mensaje que el Señor trae en este día. Mucha gente allá afuera está judaizando a los que quieren creer en Cristo Jesús. Están judaizando o quieren judaizar. ¿Y qué es judaizar? Quieren meter la doctrina de los fariseos a la iglesia. Quieren meter la doctrina de los fariseos a la iglesia. Y dicen que no puedes alabar el domingo, que tiene que ser solo el sábado. Incluso he visto una señora que por ahí predica supuestamente y le dice a los hombres que se deben de circuncidar. Entonces, ¿en dónde está esto? ¿Tenemos que reunirnos los sábados, los domingos, el lunes, el martes? ¿Qué día nos debemos de reunir para alabar a Dios? Y si no te reúnes, lo más triste de esto es de que dicen ellos, si no te reúnes el sábado, fíjate, están condenando a la gente, porque dice, si no te reúnes en el sábado, te vas a condenar y te vas al infierno. Y esta es la doctrina de los fariseos. Es la doctrina de los fariseos. ¿Por qué? Porque Jesús vino a hablar y abrir el entendimiento de la gente. Y cuando ellos peleaban, un ejemplo, Jesús sanaba los sábados. Y por eso se enojaban ellos, porque decían, tú contradices las leyes ¿de quién? De nuestros ancianos, las tradiciones de nuestros ancianos. Es muy diferente conocer la palabra y lo que significan en lo espiritual y en lo natural, a conocer nomás lo natural y no tener el entendimiento abierto, que es lo que le pasaba a los fariseos. Y traían esta palabra y decían que se enojaban con Jesús y estaban buscando la manera, porque decían, él contradice la palabra de Dios supuestamente. Pero ¿qué hacía Jesús? ¿Qué hacía el sábado Jesús? ¿O qué hizo el sábado cuando se manifestó en la carne el Hijo de Dios? Estuvo aquí, ¿qué pasó? ¿El sábado? ¿O el sexto día? ¿Cómo? Mire, ¿qué hacía Jesús cuando estaba en la sinagoga? Sanaba a la gente, porque los judíos se reunían los días sábados, o el séptimo día, de la semana. Pero el problema que había con esta gente es que los líderes estaban distorsionando la palabra y no enseñaban ellos verdaderamente lo que Dios quería que enseñasen. Y Jesús vino, y muchos dicen, Jesús rompió el sábado. Jesús sanó el sábado, pero estaba rompiendo. Al sanar, verdaderamente Jesús rompía el sábado que ellos estaban llevando a cabo. Vamos a ver qué significa el sábado. Vamos a ver si nos podemos reunir en el primer día de la semana o cualquier otro día. Y vamos a ver que esta doctrina es de los fariseos. Esta doctrina que se ha plagado y se ha recorrido por todo el mundo, queriendo ellos engañar a la gente. Porque vamos a ver si la escritura nos avala y nos permite o nos congregamos sábado o domingo o lunes. Vamos a ver qué dice la escritura. Vamos a iniciar y vamos a ver el mensaje de parte de Dios en este día. Vamos a ir al libro de Éxodo capítulo 20. Para toda la gente que quieren venir y quieren decir que nos tenemos que reunir solo los sábados, vamos a ver si es verdad lo que dicen ellos, sin entendimiento, o a ver qué dice la escritura. Capítulo 20, en el libro del Éxodo, verso número 8 en adelante. Éxodo capítulo 20, verso número 8 en adelante. Éxodo capítulo 20, verso 8. Dice así la palabra de Dios: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Fíjate, vayan poniendo atención parte por parte y renglón por renglón, para que entiendan verdaderamente lo que está hablando la escritura. Fíjate lo que dice en el verso 8: acuérdate del día del reposo para santificarlo. ¿Qué es santificarlo? ¿Qué es primero? ¿Qué es reposo?
Reposo es reposar. No significa no hacer nada. Significa reposar. ¿Qué es reposar? Cuando estás reposando, estás sentado, estás haciendo algo. No hacer nada es ya no estar. Pon atención. Reposo es trabajo en la semana y reposo 2 días. Yo trabajo de lunes a viernes y reposo de mi trabajo natural 2 días, el sábado y el domingo. Sí hago mucho. En el trabajo ya no hago nada. Sí, pero hago mucho, hago más que en el trabajo. Sábado y domingo reposamos del trabajo natural. ¿Ok? Eso es reposar. Y sigue diciendo ahí, acuérdate del día del reposo para santificarlo. ¿Qué significa santificarlo? ¿Alguien sabe? ¿Qué es santificarlo? Es dedicar a Dios algo, es las definiciones que encontré, y reconocer a quien es santo, honrándolo y sirviéndolo como tal. Entonces, si tú me dices, ¿es día de reposo o es día de servicio? Por eso la mayoría de las iglesias dicen, vamos a darle servicio a Dios. ¿Está reposando o está dando servicio? ¿Cuál es de las dos? Toqué la guitarra. ¿Qué hice? Le di servicio a Dios. ¿Reposé o le di servicio? ¿Cuál es? Para poder tocar la guitarra ahorita, yo tuve que anteriormente, cotidianamente, ensayar la guitarra para saberme los tonos. Entonces, ¿reposo de lo cotidiano? No. Entonces, ¿qué es? A ver. Reposo. Vamos a ver. Sigue diciendo, capítulo 8, acuérdate del día, capítulo 20, verso 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo, o sea, que lo dediques a Dios ese día en el que reposes. Sigue diciendo en el 9, 6 días trabaja y has hecho toda tu obra. El 7º día es reposo o sábado para tu Dios, el Señor. No harás ningún trabajo, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el forastero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansa en el 7º día. Por tanto, el Señor ha bendecido el día de reposo y lo ha santificado. ¿De qué está hablando? ¿Está hablando que me tengo que congregar solo ese día? ¿O está hablando que debo de dejar de hacer las labores 6 días y dejar que nadie trabaje y se dedique a observar la palabra de Dios? ¿Qué está hablando? Está hablando del trabajo natural que hacen los seres humanos. Está hablando del trabajo natural que hacen los seres humanos. Te está diciendo, trabaja 6 días y un día dedícale a Dios. De los 6 que hagas todo lo que tienes. Si tienes un negocio, no puedes hacer trabajar a la gente los 7 días. Porque ocupas que descanse en uno, porque es un mandato. Está hablando de la labor natural. Nunca está diciendo ve y congrégate. Sí, dice santifícate para Dios en este día. Ahorita, fíjate en el Antiguo Testamento lo que dice. Ahorita vamos a leer más. Y te dice qué días te puedes, desde el Antiguo Testamento te enseña qué días si nomás en el 7º o si también el primer día de la semana. Fíjate, ahorita lo vamos a leer. Entonces, lo que está hablando de santificar, claro, que lo dediques a Dios, pero está hablando que pares de trabajar. Si tú tienes una compañía o estás trabajando tú en una compañía, no vayas y trabajes. Tu patrón te dice, tienes que trabajar el domingo que te congregas, te ocupo aquí.
te está diciendo que no lo hagas. O si trabajas el domingo y el sábado y descansas el miércoles, santifícale al día el miércoles. No dice específicamente, está hablando el séptimo día, o sea, de tú, porque cada quien tiene un horario diferente. Hay hermanos que trabajan 6 días de domingo a sábado, o de lunes a sábado, y sí pueden descansar los domingos, o del sábado, domingo, lunes, descansan entre semana. Entonces, ¿qué se hace? Por eso la gente aquí se confunde. Ellos dicen que estás quebrantado. Imagínate un trailero que no tiene días, o sea, se va 3 semanas. ¿Cuándo le va a dedicar a Dios el tiempo? Eso no significa que no es de Dios, pero su trabajo natural le pide que haga el trabajo de una cierta manera. ¿Se está condenando por no ir el sábado y el domingo a la iglesia? ¿O el sábado como dicen los judaizantes? ¿O el domingo como dicen los cristianos? Si nomás puede ir cada tercera semana un miércoles o un viernes. Entonces, ¿qué se hace? Eso es lo que la Biblia nos está enseñando. Está hablando la Escritura del trabajo físico que haces y que lo santifiques, que lo dediques a Dios, que trabajes 6 días y que en el descanso se lo dediques a Dios, que busques a Dios, que alabes a Dios. Porque no puedes, la Escritura nunca se contradice. La Escritura también dice, el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Entonces, ¿dónde queda la persona que tiene, como les dije, de trailero y que tiene que trabajar 3 semanas seguidas viajando fuera de la ciudad? ¿Qué va a hacer? O los doctores, a cualquier hora les hablan. Una emergencia, un accidente, tienen que operar en la madrugada, tienen que operar el domingo, tienen que operar el sábado. ¿Dónde queda entonces, ¿dónde queda eso? Tienen que aparte suplir y tienen una obligación para tratar de sanar a la gente aparte. Ellos en lo natural. Entonces, ¿está desobedeciendo en verdad la persona que hace eso? Entonces la Biblia tiene que balancearse. La Escritura dice que el que no provee, tienes que proveer. Hay otros que se van a un extremo y viven de la gente de la iglesia. ¿Y qué es lo que hacen? No trabajan y nomás se la pasan en la iglesia, de fariseos, vividores, pues. No, el varón tiene que suplir para su casa, para los suyos, pero también tiene que cumplir el mandato de Dios. Entonces, ¿dónde queda todo esto? Por eso nos hace la Escritura siempre reflexionar. La gente, tiene que así, no está. Ahorita vamos a ver si tenemos que cumplirlo como lo decía el Antiguo Testamento, o si cambió, o si se cumple igual, o si fuera así. Una de las cosas que yo veo, esta señora, y como mucha gente, tienes que guardar el sábado. ¿Y por qué no sacrifican los corderos como en el Antiguo Testamento? ¿Dónde está el levita haciendo el sacrificio de animales y derramando la sangre sobre el altar? Si vas a cumplir todo, cumple todo. Porque esta gente que quieren judaizar no se acercan a nada de lo que practicaban los levitas y el pueblo en el Antiguo Testamento. Quieren practicar como los fariseos, lo que les conviene. Quieren practicar como los fariseos lo que les conviene, pero no tienen el discernimiento ni el entendimiento en las Sagradas Escrituras. Fíjate lo que dice la Escritura. No harás ningún trabajo, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el forastero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansa en el 7º día. Por tanto, el Señor ha bendecido el día de reposo y lo ha santificado. Nunca dice el día sábado, Lo tradujeron sábado, pero es día de reposo. Todo el mundo diga sábado es día de reposo. ¿Cuál es tu día de reposo? ¿Cuál es tu día de reposo? ¿Y qué significa también entrar al reposo? Porque aunque tú descanses el sábado y degolles animales como en el Antiguo Testamento, no significa que estás entrando al reposo que hay en Dios. Ya son 2 cosas diferentes. Practicar las cosas naturales significa que entras al reposo que hay en Dios. Mira, vamos a leer ahora en el libro de Levítico, capítulo 23 y en el verso número 1. Antes vamos a leer en el principio, en el Génesis.
Antes de leer Levítico 23, vamos a leer en el Génesis capítulo 2, creo que es. Génesis capítulo 2, verso 1 al 4. Génesis capítulo 2, verso 1 al 4. Y dice así la palabra de Dios. Verso 1 en adelante dice así: y quedaron terminados los cielos y la tierra y todo su ejército. Y Dios completó en el séptimo día la obra que había hecho, y en el séptimo día cesó de toda la obra que había hecho. Y Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él cesó de toda la obra que Dios había creado para hacer. Estas son las generaciones de los cielos y de la tierra en su creación, en el día que el Señor su Dios hizo la tierra y los cielos. Hasta ahí. Entonces Dios nos manda, como Él trabajó 6 días, quiere que en el séptimo no hagamos nada y lo dediquemos a Él. Pero la Escritura, como les digo, no se contradice. La Escritura dice que el que no provee para los suyos. Entonces, si tienes que trabajar un domingo, no vas a dejar de trabajar, no vas a venir a congregarte y dejar sin suplir a tu familia, ¿verdad? O un sábado. Entonces, vamos a seguir leyendo. Ahora sí vamos a leer. Fíjate, ahí Dios trabajó los 6 días y en el séptimo descansó. Vamos a ir a leer en el Levítico capítulo 23 y en el verso número 1. Levítico capítulo 23 y en el verso 1. 23. Levítico capítulo 23, verso 1 en adelante. Levítico capítulo 23, verso 1 en adelante, dice así: el Señor le habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: los tiempos señalados del Señor que proclamaréis como santas convocaciones. Es una reunión, una junta, una convocación, ¿verdad? Son mis tiempos señalados. 6 días se trabaja y en el séptimo día es descanso, sábado o descanso, una santa convocación. Dice: no harás ningún trabajo, es sábado para el Señor, o sea, reposo para el Señor en todas nuestras moradas. Estos son los tiempos señalados del Señor, las santas convocaciones que proclamáis en sus tiempos señalados. En el primer mes, el día 14 del mes, entre las tardes, es la Pascua para el Señor. Y el día 15 de este mes es la celebración de los ázimos para el Señor. Durante 7 días comeréis alimentos sin levaduras. El primer día tendréis santa convocación. No, el primer día, otra vez, ¿cómo dice? El primer, no el séptimo, el primer día tendrás santa convocación. Ningún trabajo servil harás. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo, con nuestro calendario que tenemos ahorita. ¿Cuál dice que el primer día tendréis santa convocación? ¿Solo el sábado? El primer día, el domingo también. Estamos hablando del Antiguo Testamento, Estamos leyendo el Antiguo Testamento. El primer día tendréis santa convocación. O sea que lo puedo hacer, me permite la Escritura el sábado, me permite la Escritura el domingo. No haréis ningún trabajo servil y presentaréis una ofrenda encendida al Señor durante 7 días. El séptimo día será santa convocación. Ahora dice, el primer día, o sea, se congregaban el primer día, se congregaban en el séptimo día. ¿Me permite la Biblia congregarme el primer día y el séptimo día? Y ahorita vamos a ver cuáles otros días también nos permite congregarnos o convocar a la congregación. Estamos hablando del Antiguo Testamento,
Entonces, ¿de dónde saca la gente esto? Esto es fariseísmo. No conocen la escritura y lo sacan de contexto. Si te congregas en sábado, no está mal. Si te congregas en domingo para convocar a Dios, no está mal. Para invocar el nombre del Señor. Ningún trabajo servirás. El Señor le habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles. Hasta ahí. El primer día el primer día y el séptimo día. Me puedo congregar el primer día, me puedo congregar en el séptimo día, de acuerdo al libro de Levítico. No prohíbe Dios eso. Fíjate. ¿Dice o no dice? ¿Qué dice ahí? El primer día. Llámalos, convócalos, diles, vengan, reúnanse, vamos a hacerle culto al Señor, vamos a santificar este día. Primer día, séptimo día. Primer día, ahorita vamos, y séptimo día, que nos permite Dios congregarnos para Él. Vamos a, esto no lo tenía en mente, pero vamos a ir al libro de Job, al capítulo 1, en el libro de Job. Job, capítulo, creo que es capítulo 1, ahí lo vemos ahorita. Vamos a leer ahí, fíjese, aquí está. Capítulo 1, verso 5. Fíjate lo que hacía Job, ¿eh? Estamos hablando del primer día y del séptimo día. Fíjate lo que hacía Job, y fíjate cómo Dios te inspira, ¿no? Fíjate. Sus hijos fueron a celebrar un banquete, cada uno en casa, y mandaron a llamar a sus hermanas para que comieran y bebieran con ellos. En el 4, ahora voy al 5. Y cuando habían terminado los días del banquete, Job los envió a santificar, y se levantó temprano de mañana e hizo que se ofrecieran holocaustos todos ellos. Pues Job dijo: quizá mis hijos pecaron y aún así bendijeron a Dios, y aún así bendijeron a Dios en su corazón, y hacía Job esto todos los días. ¿Qué día? El séptimo nomás, el día primero. ¿Quién era Job? ¿Quién fue Job? Un amigo de Dios. ¿Quién? Un amigo de Dios. Lo alababa y hacía holocausto el sábado nomás, el domingo nomás, el lunes, todos los días. Todos los días puedes congregarte, todos los días puedes buscar a Dios, porque es lo que Dios quiere. Antiguo Testamento estamos viendo otra vez, ¿eh? Porque luego dicen que en el Nuevo Testamento contradice el Antiguo. ¿Y por qué hacía Job esto? Porque quizá ellos, dice la Escritura, para santificarles por lo que habían hecho de festividad de sus hijos. Y los mandaba y los santificaba temprano, después del séptimo día. A sus hijos los mandaba el domingo. Porque dice que lo hacían en 7 días. Son del domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, 7 días, y al siguiente día del sábado es el domingo, los mandaba a santificar su papá, todos ellos. Pero Job hacía esto él todos los días. Fíjate lo que dice la Escritura. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le hacemos caso a la Escritura? ¿O le hacemos caso a la gente que trae la doctrina que no está en la Escritura? Que sí, los judíos por tradición lo hacían el sábado y se quedó así. Pero Job, ¿qué? Lo hacía todos los días y mandaba a sus hijos a hacerlo el primer día de la semana. Vamos a seguir leyendo. Y en el Antiguo Testamento Dios les mandó al pueblo de Israel que se reunieran, ¿qué día? El primer día de la semana y el séptimo día de la semana. Ahí para que todos los que quieren meter esta religiosidad a las iglesias y judaizar a la gente. Ahí está Job, de ejemplo, un amigo de Dios. ¿Le voy a creer a Job
que fue un amigo de Dios, que está en las Sagradas Escrituras, o le creo a la gente de las iglesias de este tiempo? A la Escritura debemos de seguir. La Escritura debemos de seguir. Y cuando la gente lee sin entendimiento, vienen estas doctrinas de los fariseos, metiéndolos a la gente y confundiendo a la gente y diciéndoles, no, tienes que circuncidarte, tienes que guardar el sábado, si no te vas a condenar. No, Israel se reunía los primer día de la semana también, el primer día, y en el séptimo día les mandó Dios. Que lo dejaron de hacer es su problema. Ahí está en el libro. El Israel antiguo, en el cual habló Dios a Moisés, a través de Moisés, a ellos, y les habló también a ellos cara a cara, les mandó a que se reunieran el primer día y que se reunieran en el séptimo día. Primer día, séptimo día. Pero vienen y me traen toda esta basura, es que solo el sábado, es que solo, no, si puedes el sábado, haz tu culto el sábado. Si puedes el domingo, hazlo el primer día de la semana. Si puedes el lunes como Job, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, todos los días. Es aceptable delante del Señor la ofrenda. Entonces, ¿en dónde está esto? ¿No saben lo que significa santificarse? Cuando te está hablando que debes de guardarte, es reposo. El día de reposo significa dejó Dios de hacer su trabajo. Creó todo y se puso a descansar. Terminó. No que literalmente descansó, sino que ya dejó de hacer lo que estaba su trabajo primordial en ese momento, que era la creación. Dejó de trabajar. Cuando tú guardas, cuando tú reposas para el Señor, dejas de trabajar de lo natural y te metes y trabajas en lo espiritual. Dejas de trabajar en lo natural y te metes a trabajar en lo espiritual. Los judíos no hacían eso, porque tenían un velo que les impedía. Moisés sí lo tenía, el Espíritu Santo. Los profetas, Job tenía el Espíritu Santo. Se le aparecía a Dios y le hablaba cara a cara. Estaba Dios con ellos. Conocían lo espiritual. Pero los fariseos no. Y por eso contradijeron y contradecían al Hijo de Dios. Lo siguen haciendo. Si no te circuncidas. Jesús dijo, no Jesús, sí, la Escritura en el Antiguo Testamento dice que Dios iba a guardar los mandamientos, los iba a grabar en el corazón. Aquí en el Éxodo también viene, y en Levítico, en el corazón de los hombres. Y que Dios les iba a circuncidar el corazón, y que iba a guardar sus mandamientos, se los iba a grabar en sus emociones y en sus pensamientos. No físicamente, sino espiritualmente. El Espíritu iba a venir y les iba a recordar siempre: estos son mis preceptos, estos son mis preceptos. No matarás, no adulterarás, honra a tu padre y a tu madre. Te los recuerda el Espíritu Santo cuando entra en ti. Guarda el sábado, guarda el día de reposo, sea domingo, sea sábado, sea lunes, martes, miércoles. Guárdale un día de reposo al Señor, porque esto es lo que Él busca. Así como Job lo hacía todos los días. Tú agarra un día, si no puedes todos los días. Tú agarra el primer día, que es el domingo. Tú agarra el séptimo día, como es el sábado, si no puedes el viernes, el jueves, el miércoles, el martes, el lunes. Entonces, ¿en dónde queda esto? La Escritura, ¿le creo la Escritura o creo la religión? ¿Escritura o religión? Y es Antiguo Testamento. Todavía no hemos entrado en el Nuevo Testamento, y ahorita vamos a ver en el Nuevo Testamento. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 5. Deuteronomio capítulo 5, verso 12. Deuteronomio capítulo 5, verso 12 en adelante. Fíjate lo que dice. Capítulo 5, verso 12 dice así: guardarás el día de reposo para santificarlo, como tu Dios, el Señor, te ha mandado. 6 días trabajarás y habrás hecho toda tu obra, y el séptimo día es reposo para tu Dios, el Señor.
no hagas ningún trabajo. El reposo se refiere a trabajo físico. No significa que tienes que estar, que tienes que congregarte ese día nomás. Si trabajas de domingo, ya te lo de sábado y descansas, y tu día de reposo es el viernes, tienes que guardarle un día de reposo a Dios. El miércoles, el martes, como lo hacía Job le guardaba reposo a Dios todos los días. ¿Qué significa buscarlo? ¿Qué significa reposar para Dios? Meterte en lo espiritual, ayunar, orar, leer la escritura. No solo es lo exterior, es lo interior. Para santificarlo como tu Dios, el Señor te ha mandado. 6 días trabajarás, habrás hecho toda tu obra, y en el séptimo día es reposo para tu Dios, el Señor. No hagas ningún trabajo, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún otro animal, ni el forastero que está dentro de tus puertas, para que tu siervo y tu sierva descansen como tú. ¿Qué es lo que deben? ¿Cuál es el propósito del reposo? Para que descanses físicamente. Cuando tú alabas a Dios, Dios te quita lo malo espiritual que está en ti, y empiezas a tener un descanso verdadero. Tu cuerpo natural descansa porque en lo espiritual Dios te libera. Como dijo Jesús, si el Hijo os libertare, verdaderamente seréis libres. El verdadero descanso o la verdadera liberación viene de parte de Dios. Entonces, ¿cómo es? La gente piensa que si no haces el sábado y si no haces esto y el ritual que hacían los fariseos y que hacen ahorita los religiosos en Israel y los judaizantes, no puedes salvarte, dicen ellos. Pero aquí la escritura es para que no trabajes y te dediques a Dios. No trabajar en lo secular, trabajes en lo espiritual. Y luego se fueron a un extremo, porque no querían ni cargar nada, no querían ni cocinar, no querían hacer nada completamente. Y se ponen a cocinar un día antes. Y luego me da risa porque los de ahora, los judaizantes, no llevan, ni los judíos tampoco. No hay nadie en el mundo que pueda cumplir estos mandamientos. Ni los cumplió nadie. Porque se aferran a seguir algo que nadie cumplió. ¿Quién los cumplió? Jesús, el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret. Él fue el único ser humano que ha cumplido con toda la ley del Antiguo Testamento. Aunque ellos pensaban, los fariseos, que no, porque ellos decían, está trabajando, está sanando en sábado. Eso le peleaban o le decían los fariseos. Vamos a seguir leyendo. Vamos a ir a Isaías. Isaías capítulo 1, verso 13 en adelante. Estamos viendo, puedes reunirte el primer día de la semana, puedes reunirte el séptimo día, o si no te vas a condenar, porque es lo que predican en muchas denominaciones. Te están judaizando como los fariseos querían judaizar. Como entraron, dice la escritura, unos encubiertos, Pablo escribió, unos encubiertos judíos que querían que la gente se empezara a circuncidar. En el Nuevo Testamento habla eso. Isaías capítulo 1, verso 13 en adelante. Fíjate lo que dice la escritura. Isaías capítulo 1 y en el verso número 13 dice así: no añadan para traer un presente en vano, incienso, es una abominación para mí, luna nueva y sábado, convocación de convocación, no traigas iniquidad y una restricción. ¿Cómo dice Dios?
no traigas iniquidad, o sea, maldad y una restricción. ¿Quiénes están restringiendo a la gente de que no se reúnan el domingo o el lunes o el martes porque dicen que nomás el sábado? Fíjate lo que dice Dios. Aquí te lo está explicando desde el Antiguo Testamento lo que la gente estaba metiendo. Fíjate. Dice, incienso es una abominación para mí, luna nueva y sábado. Convocación de convocación, no traigas iniquidad y una restricción. Mi alma ha aborrecido vuestras lunas nuevas y vuestros tiempos señalados, o sea, sus cultos, lo que hacían para adorar a Dios. Ha sido para mí una carga, he estado cansado de llevar. Y cuando extendéis vuestras manos, escondo mis ojos de vosotros. ¿Cómo? ¿El sábado Dios se escondía de ellos, aunque se reunían el sábado? También cuando incrementáis la oración, no oigo. ¿Qué hacía el pueblo de Israel? ¿Y qué quieren? ¿Dios está escuchándolos el sábado? Porque están imponiendo restricciones de estos judaizantes. ¿Qué dice Dios? También cuando incrementas la oración, no oigo, no los escucha Dios. Vuestras manos se han llenado de sangre, lávense, purifíquense, apártense la iniquidad de delante de mis ojos, la maldad de vuestras obras, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Busquen el juicio y bendigan al oprimido, haced justicia al huérfano y peleen por la viuda. Hasta ahí. ¿Se agrada a Dios de que se reúnen el sábado o que se reúnen el domingo? Pero si tú dices solo el domingo, estás restringiendo a la gente. Ya vimos que Job todos los días, por eso era su amigo, todos los días hacía convocación a sus hijos para que sacrificaran a Dios. El primer día, el domingo, el segundo, el tercero, el cuarto, hasta el séptimo, todos los días de su vida, porque quizá hayan hecho algo malo sus hijos y ocupaban limpiarlos de acuerdo a la ley del Antiguo Testamento, con sacrificios de derramamiento de sangre de animal. Hay cosas, fíjate, y pongan atención, hay cosas que son verdades pasadas, fueron verdades en su tiempo, hablando de la escritura, fueron verdades en su tiempo, pero ya no están vigentes. Hay verdades que son pasadas, fueron buenas en el tiempo, o verdades en la antigüedad, pero no están vigentes en este día. No significa que se quitaron, están ahí para nuestra enseñanza, pero no significa que están vigentes. Un ejemplo, el bautismo de Juan el Bautista. En el tiempo de Jesús, Jesús no tenía que ser bautizado. Él fue el ejemplo de lo que teníamos que hacer. Y el bautismo de Juan el Bautista no solo fue a Jesús, fue a mucha gente, dice la escritura, que se bautizaban ahí en el río Jordán. Fue para arrepentimiento. Viene Jesús y enseña un nuevo bautismo, el bautismo en agua para el perdón de los pecados en el nombre de Él, y el bautismo, otro bautismo. Hay dos bautismos que Jesús enseña: el bautismo del Espíritu Santo y en fuego, que es el que está vigente. Ya no está vigente. Si yo voy bautismo con Juan el Bautista, ya no está vigente. Está vigente el bautismo de Jesús y de los apóstoles, que lo llevaron a cabo en el Nuevo Testamento. Entonces la gente confunde. Sí, claro, el derramamiento de la sangre de los animales en ese tiempo quitaba el pecado, porque lo había instituido Dios. Y la escritura dice: sin derramamiento de sangre no hay perdón de los pecados. Y tenían que tener una tórtola, un borreguito sin defecto, y te explicaba cómo debía de ser para que cometió un pecado. Dependiendo del pecado, era el animal, era la cantidad y era la manera que tienes que traer el animal a sacrificar al altar, y lo degollaba el sacerdote, derramaba sobre
sobre el altar, no recuerdo bien, pero derramaba la sangre y Dios recibía, y prendían incienso y Dios recibía eso. Y oraba el sacerdote. Entonces, pero ya no está vigente. ¿Por qué no está vigente? Nueva ley. Él cumplió toda la ley. Él fue el sacrificio que el ser humano recibe. El cuerpo del Hijo de Dios es el sacrificio. Derramó agua. Cuando le traspasaron salió agua. Le traspasó la lanza y salió sangre. Y cuando una mujer va a dar a luz, ¿qué es lo que hace? Derrama agua, se rompe la fuente y derrama sangre y nace el bebé y da vida. Así es como Jesús le dio vida a los que iban a venir a la iglesia, derramando el agua y derramando la sangre y haciendo el sacrificio en la cruz. Eso es lo que está vigente en este día. Pero estaba vigente desde antes el que podías reunirte cualquier día de la semana. Incluso Dios se los manda a través de Moisés. Lo escribieron en el libro. Y la gente se confunde. Tienen cegado. Dice la escritura que cuando Jesús muere, si tú lees en el Evangelio, se parte el velo en dos. Significa que hubo entrada, hubo acceso a lo espiritual. Cuando Adán peca junto con Eva, se puso ese velo. Dios quedó separado del ser humano y el ser humano quedó separado de Dios. Entonces, esto es lo que pasa cuando el ser humano sigue estando atado a las verdades pasadas. Pero nosotros estamos atados a las verdades nuevas. Nosotros seguimos la escritura. Todo lo que está en el Antiguo Testamento es lo mismo que está en el Nuevo Testamento, sí, pero hay unas verdades pasadas que ya no se deben de practicar porque Jesús cumplió con toda esa ley. Fíjate. Pero Job lo sabía, ¿verdad? Job lo supo porque él adoraba a Dios todos los días. Moisés lo sabía porque recibió la palabra de parte de Dios y lo escribió. Reúnanse el primer día. Reúnanse también en el séptimo día. ¿A quién le creo? ¿A Moisés? ¿Le creo a Job? ¿Le creo a Jesús? ¿Le creo a los apóstoles? ¿O le creo a la mujer esa que predica ahí? ¿O al hombre que predica ahí? ¿O al judío que está en Israel metiéndole a la gente? Tienes que convertirte al judaísmo. Tienes que practicar el judaísmo. Vamos a seguir leyendo. Vamos a ir a leer en el libro de Hebreos capítulo 4 verso 1 en adelante. Hebreos capítulo 4 verso 1 en adelante. Hebreos capítulo 4 verso 1. Pongan atención. Están jugando. Hebreos capítulo 4 y en el verso número 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Dice así: podemos temer, pues, que, quedando aún la promesa de entrar en su reposo. Una cosa es que tú reposes de tu trabajo físico y otra cosa es el reposo que Dios tuvo. Cuando tú entras en el reposo de Dios, es cuando se te abre y se quita el velo de lo natural y Dios abre el velo a lo espiritual en tu vida. Y reposas de lo natural y obtienes
el entendimiento de lo espiritual. Fíjate, quedando aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca haberse quedado corto, pues también a vosotros se nos proclama la buena nueva, igual que a ellos. Pero el oír la palabra no les aprovechó, por no ir acompañada de fe en los que oyeron. Esta gente que está judaizando no tienen fe, porque si tuvieran fe y conocieran la palabra, no obligaran. Vimos en la escritura, en el Antiguo Testamento ahorita, que Dios, ¿qué es lo que hizo Dios? Está enojado con la gente, está enfadado, está asqueado de sus oraciones, está asqueado de todo lo que la gente sacrifica, porque no está su fe y su corazón puesto en las cosas verdaderamente de Él. No entienden, pues. Pues entramos en el reposo nosotros los que creímos. ¿Cómo entras en el reposo de Dios? Cuando crees en Él. Como Él dijo, así que juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y, sin embargo, las obras fueron hechas desde la fundación del mundo. Pues Él habló en cierto lugar acerca del séptimo día, así, y reposó Dios en el séptimo día de todas sus obras. Y en este lugar, de nuevo, no entrarán en mi reposo. ¿A quién le dijo no entrarán en mi reposo? A los israelitas que andaban vagando y que desobedecieron en ese tiempo. ¿Por qué se pasaron dando vueltas 40 años? Por desobedientes, porque no le creían. Dios les dijo, no van a entrar en mi reposo. Incluso Moisés pecó y no entró en el reposo de Dios. Fíjate, en ese momento, no entrarán en mi reposo. Desde entonces a algunos les queda entrar en él. Y los que primero oyeron las buenas nuevas no entraron debido a su incredulidad. Aunque practiques el sábado, ¿entras en el reposo de Dios? No. Tienes que creer en Dios, en toda su palabra. De nuevo, Él define un día determinado, hoy, cuando dice, después de tanto tiempo, como se ha dicho, hoy. ¿El sábado nomás? ¿Cómo dice ahí? ¿Cómo dice? ¿Hoy o el sábado? ¿Hoy o el sábado? ¿Cómo dice ahí? Hoy, si escuchas su voz, no endurezcas vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado descanso, no había hablado después de estas cosas acerca de otro día. Queda pues un reposo sabático para el pueblo de Dios, pues que nadie caiga en el mismo ejemplo de incredulidad, porque por la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante, más allá de toda espada de dos filos, y penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay nada creado oculto ante él, sino que todas las cosas están desnudas y abiertas ante sus ojos, ante quien es nuestro juicio. Hasta ahí. La gente practica el sábado, pero no ha entrado al reposo de Dios. Qué curioso, ¿eh? La gente practica el descansar o congregarse los sábados, pero no han entrado al reposo de Dios. Mira, qué increíble. ¿Por qué pasa eso? La gente practica el sábado o descansa el sábado y se reúnen y se congregan el séptimo día. No lo hacen como dice la escritura, y por esa razón no han entrado al reposo, al reposo que Dios ofrece. El que habla aquí el apóstol, está hablando el apóstol y está diciendo que el que cree entra en el reposo, pues quien entró en su reposo también descansó de sus obras, como Dios de las suyas. O sea, Dios te quita una carga que teníamos del mundo, que Satanás ponía sobre tu vida,
cuando estabas con esa carga. Esa gente se reúne los sábados, pero tienen la carga de Satanás en su vida, porque no han entrado al reposo, porque no han creído como dice la Escritura. Fíjate. Pero los que creen, Dios viene y te saca la carga. Estás ligerito. Y eso se los he dado testimonio. Cuando me corté el pelo un día antes de bautizarme en el nombre de Jesucristo, me corté el pelo porque el pelo lo traía largo así. Haz de cuenta que me quitaron una carga que yo tenía en mis hombros, pesada desde mi infancia. Y no desde mi infancia no tenía el pelo largo, pero esa carga se me quitó de mis hombros. Cada quien damos un testimonio y Dios te libera de esa carga. Te hace ligerito, te sientes ligerito. Por eso Jesús dijo, mi carga es fácil y ligera de llevar. Mi carga es fácil y ligera de llevar. Ahorita leímos en Deuteronomio que Dios está enojado porque la gente está imponiendo cargas a la gente que no pueden llevar. Eso Jesús les predicó también en los evangelios. Ustedes, fariseos, le imponen cargas a la gente que ni ustedes pueden llevar. Entonces, ¿qué día me debo de congregar? ¿El 7? ¿El séptimo día? ¿El viernes? ¿El primero? Todos los días son aprobados. Ahí está en el libro de Job. El séptimo en Israel se congregaba y el primero. Ahí está en el libro. El séptimo se congregaba y el primero. Como estamos en este tiempo moderno que trabajamos de lunes a sábado, por lo general la mayoría de los países, agarramos el primer día de la semana, que es el domingo, y no estoy pecando por hacer eso. Pero si trabajo hasta el domingo y puedo descansar y descanso el lunes, no estoy pecando si me congrego el lunes, no estoy pecando si me congrego el martes, no estoy pecando si me congrego todos los días como lo hacía Job, o el séptimo como lo hacía Israel, o el primero como los mandó Dios a Moisés que lo hiciera el pueblo de Israel. Llevan cargas y les ponen cargas a la gente. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Seguir lo que estas adoctrinamientos de una mujer enseñando, para empezar, donde Dios prohíbe en su palabra que la mujer enseñe. Y luego dice en el Antiguo Testamento, ay, pueblo mío, ustedes les encanta que las mujeres les enseñen y los dominen, dice la Escritura en el Antiguo Testamento. Eso dice. Ahorita se lo busco, que termine. Eso dice la Escritura. Y les encanta. Les encanta. ¿Qué hacía Salomón? Nomás de ejemplo. ¿Qué hizo Salomón? Lo dominaban las mujeres. Y levantó altares en lugares altos por culpa de la doctrina y le encantaba la mujer y le hizo caso y hizo todo eso. Vamos a seguir leyendo. Mateo capítulo 12, verso 1. Mateo capítulo 12, verso 1. Mateo capítulo 12, verso 1 en adelante. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué día nos podemos congregar? ¿Solo el sábado? ¿O solo el domingo? ¿O cualquier día? Estamos viendo hasta ahorita que se congregaban en el tiempo del Antiguo Testamento. En Israel les mandó Dios que se congregaran el día del séptimo, que es el sábado, para este calendario que tenemos ahorita, y también el día primero que se congregaran. Capítulo 12 en el libro de Mateo y en el verso 1. Dice así la palabra de Dios. Capítulo 12, verso 1 dice así: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Y al verlos los fariseos, le dijeron: mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Vean,
¿Quiénes son los que prohíben? Ahorita leímos en el Antiguo Testamento. Los religiosos, los que no tienen el Espíritu, los que no conocen la palabra de Dios. No es lícito hacer esto en el día de reposo. Y les dijo, ¿no leyeron lo que hizo David cuando tuvo hambre? Y él y los que estaban con él, como entró en la casa de Dios y comió el pan de la proposición, que no le es lícito comer ni a él ni a los que están con él, excepto solo a los sacerdotes. ¿O no leyeron en la ley que en los sábados los sacerdotes en el templo profanan el sábado y son sin culpa? ¿Qué hacen los que ponen esa carga? Profanan el templo y Dios todavía son sin culpa. La gente cree que están haciendo bien. Cuando dice son sin culpa, esta gente está metiendo esta doctrina, creen que están haciendo bien y profanan la palabra. ¿Por qué profanan? Profanan el templo. Profanan el templo eres tú. Creyendo mentiras, practicando lo que no es, creyendo en dos dioses. Los adventistas del séptimo día, ¿qué creen? Se congregan el sábado, pero también creen en la Trinidad. Profanan su templo, su mente, su corazón. Eso está fuera de la Escritura. Entonces, ¿qué haces? Y dice, ¿y son sin culpa? Y sigue diciendo en el 6. Y les digo que uno mayor que el templo está aquí. Fíjate, hablando del templo natural ahí. Les digo que uno mayor que el templo está aquí. Dios estaba dentro de ese hombre. Ese hombre era santo. Y si supieran que es esto, si la gente supiera esto, fíjate lo que dice Jesús. Bondad quiero y no sacrificio. No condenarían a los inocentes. Que dice la gente por internet y la doctrina de los adventistas y de los judíos, que dice, lo condenan a la gente. El sábado, la kipa, nomás el sábado te puede, están condenando a los otros. Mira, no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. Y saliendo de ahí fue a la sinagoga de ellos. Y aquí había un hombre que tenía la mano seca. Y le preguntaron diciendo, ¿es lícito sanar los sábados? Para poder acusarlo. Él les dijo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo una sola oveja, si ésta cae en una zanja en sábado, no la agarra y la cría? Cuanto mejor pues es un hombre que una oveja. De modo que es lícito hacer el bien en sábado. ¿No debes hacer nada? No, hacer el bien el sábado, o el domingo, o el día de que te congregues, que reposes de tus trabajo natural. Y cuando trabajes en lo espiritual, te es lícito hacer lo bueno. Entonces le dijo al hombre, extiende la mano, y él la extendió, y le fue restaurada, sana como la otra. Y saliendo los fariseos, tuvieron consejo contra él para destruirle. Pero Jesús, al saberlo, se retiró de ahí, y le siguieron grandes multitudes, y sanó a todos en sábado. La religión te prohíbe hacer lo bueno. La religión te va a prohibir siempre hacer lo bueno. Los religiosos, los fariseos. Pero Dios quiere que hagamos ¿qué es lo bueno? El sábado, el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado. Siempre tenemos que hacer lo bueno. Y si te estás reuniendo un sábado o un domingo o un lunes, tienes que procurar hacer lo bueno. Si alguien se cayó allá afuera o tuvo un accidente, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer lo bueno, ayudarlo. Ayudarlo. Hay un verso en la Escritura que dice que habla del buen samaritano y que pasaron unos fariseos religiosos y estaba lastimada una persona ahí, tenía necesidad y ocupaba ayuda. ¿Y qué pasó? Se fueron de largo, lo dejaron ahí. Y pasó un samaritano, un buen samaritano, que agarró, lo levantó, se lo llevó, lo dejó hospedado y le dijo, sánale todas las heridas y si ocupas más yo voy a volver por él y yo te voy a pagar todo lo que sea porque voy en mi camino. ¿Quién hizo lo bueno?
Jesús les dijo, el samaritano, no los religiosos que siguen a Dios supuestamente. Entonces, ¿dónde queda esto? El juicio que tiene la gente en las religiones está errado. No entienden la palabra, no entienden la voluntad de Dios, no entienden lo que Dios quiere que hagamos, cuando nos congreguemos, cómo es el orden de Dios. Agarran un pedacito de aquí de la escritura, otro pedacito de acá, otro pedacito de acá, y hacen una mezcolanza y traen doctrinas falsas. Pero el Señor enseña que hay que hacer lo bueno en el día de reposo, y hace el lunes, el martes, el miércoles tu día de reposo, el jueves, el viernes, el sábado o el domingo. Ya vimos que no nos prohíbe Dios. Si fuera así, entonces hubiera caído un fuego como cayó y destruyó ahí las cosas de Job, y lo hubiera destruido. ¿Por qué? ¿Por qué te estás reuniendo? ¿Por qué estás adorándome? ¿Por qué me adoras en todos los días? Se haya enojado Dios contra él, ¿no? Hoy va a decir alguien, pero es que Job es el libro más antiguo. Es lo que dicen los que estudian en la teología. Es el libro más antiguo y que no sé qué. O uno de los libros más antiguos que hay. No había venido Moisés, y que no saben, la escritura no dice. Nomás inventan pensamientos, ideologías que no están en la escritura. Jesús mandó a que hagamos lo bueno incluso en el día de reposo. Entonces no es de que no puedo cocinar, no puedo hacer esto. ¿Cómo no? ¿De dónde sacan todo esto? Eso ya es religiosidad. Sigamos leyendo. Vamos a leer ahí en Marcos, capítulo 2, verso 27. Marcos, capítulo 2, y en el verso 27. Marcos capítulo 2, verso 27 les dije, ¿verdad? Dice así la palabra de Dios. Dice así: y les dijo, el sábado, pongan mucha atención en esto, fíjate, bien importante. Y les dijo, el sábado fue hecho para el hombre, o el reposo fue hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. De modo que el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. ¿Qué significan esas palabras? El Hijo del Hombre, o sea, les está hablando de Jesús. Está hablando pero ahí les habló en las dos en su naturaleza espiritual, porque le está dando a entender y le dice, de modo que el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. O sea, significa que para Él fue. Él es el que domina, Él es el que fue, el que creó los cielos y la tierra en el principio, hablando del Espíritu que estaba dentro de Él. Y el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Fíjate lo que dice. El descanso fue hecho para que los hombres descansen, no para que tomen un día como si fuera eso lo más importante. Eso te está dando a entender aquí. El sábado fue hecho para el hombre, o el reposo fue hecho para el hombre, no el hombre para el reposo. Entonces la gente confunde las palabras y acomoda las palabras. Estoy jugando, por favor. La gente confunde. David hubiera muerto, ¿no? Junto con los suyos, cuando comió los panes de la proposición, porque no era lícito que los comieran. ¿Pero qué hizo? ¿Con hambre? ¿Con necesidad? ¿Sí entiende el concepto que Jesús, o el pensamiento que Jesús le estaba dando a entender a la gente? Si trabajas el séptimo día y puedes congregarte el lunes, también te es lícito, eso le está dando a entender. O si no puedes el primer día, el segundo día, o el tercer día, o el cuarto, o el quinto. Pero congrégate, pero búscame.
pero entra en mi reposo. Obedece la Escritura, arrepiéntete, bautízate en el nombre de Jesucristo para que perdone tus pecados y venga el reposo, mi espíritu sobre ti, y reposes verdaderamente. Pero esta gente no cree. Esa gente que sale ahí por internet hablando, no entienden la Escritura, no conocen la Escritura. Vamos a seguir leyendo ahí mismo en Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Verso número 1. Marcos capítulo 16 y en el verso número 1. Marcos capítulo 16 y en el verso 1. Dice así: pasado el sábado, María Magdalena, María de Santiago y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirlo. Y muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro al amanecer. ¿Qué día? El primer día de la semana, o sea, el primer día de la semana para nosotros viene siendo el domingo. Y se preguntaron entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Y al mirar, vieron que la piedra había sido removida, pues era muy grande. Y al entrar en el sepulcro, vieron a un joven sentado a la derecha, vestido con una larga túnica blanca, y se maravillaron. Y él les dijo: no se asombren, ¿buscan a Jesús Nazareno, el crucificado? Resucitó, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron, y vayan y digan a sus discípulos y a Pedro que él va delante de ustedes a Galilea. Ahí lo verán, como les dijo. Y habiendo salido rápidamente, huyeron del sepulcro, y el temblor y el asombro se había apoderado de ellos, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Y habiendo resucitado él en la mañana del primer día de la semana, se apareció primeramente a María Magdalena, de quien había expulsado 7 demonios. Hasta ahí. ¿Cuándo es el día de la resurrección de el Hijo de Dios? El primer día de la semana. El primer día de la semana. Entonces Jesús resucitó el primer día de la semana, no en el de reposo. Entonces, por lo general, muchas iglesias tienen, por esa razón, hacen los cultos los domingos, porque Jesús resucita el primer día de la semana. Y también por el sistema, como les vuelvo a decir, por la mayoría de la gente trabaja de lunes a viernes o de lunes a sábado, y el domingo les queda libre. Hay sus excepciones, pero esa es la principal, o es lo principal, porque la gente se congrega los domingos, es porque Jesús resucitó el primer día de la semana, y se reúnen, se congregan para celebrarlo, para alabarlo, para glorificarlo, los que obedecen la palabra. Esa es una de las razones por la que la gente se reúne el primer día de la semana. Vamos a leer a Colosenses, capítulo 2, verso 16 en adelante. No, antes de ese. Vamos a esperar en ese. Vamos a ir a Corintios, a la primera carta a los Corintios, capítulo 16. Vamos a leer primero ahí. Primera de los Corintios, capítulo 16, verso 1. Fíjate lo que dice la Escritura. Capítulo 16, primera carta a los Corintios, verso 1 en adelante, dice así: estamos viendo si nos podemos reunir el día primero, el séptimo o cualquier día de la semana, ¿verdad? Porque hay mucha gente que trae esa doctrina que solo los sábados te puedes reunir, quieren ir a la verdad del pasado y quieren traer esa verdad y aplicarla ahorita y solo reunirse los sábados. Pero incluso los israelitas, ya leímos, se reunían ¿cuándo? El sábado o el séptimo día, el día de reposo, y el primer día de la semana se congregaban.
2 días le ordenó Dios. Ya leímos ahorita en Deuteronomio. Vamos a leer aquí en el capítulo 16, verso 1, en el libro de la primera carta a los Corintios. Dice así: en cuanto a la colecta para los santos, o sea, la ofrenda, la recolección de la ofrenda, así como instruí a las asambleas de Galacia, así también hagan ustedes en el primer día de la semana. ¿Qué día? Primer día de la semana. Que cada uno de ustedes guarde algo, atesorando lo que haya prosperado, para que cuando yo vaya no se hagan colectas. Cuando yo vaya, a quienes ustedes aprueben por carta, los enviaré para que lleven su favor a Jerusalén. Y si yo también es digno de ir, irán conmigo. Iré a ustedes cuando pase por Macedonia, pues paso por Macedonia. Hasta ahí. ¿Recolectaban cuándo les dijo Pablo? ¿El día de reposo? El primer día de la semana. El primer día de la semana. Ahora vamos a ir a leer a Hechos. No, al final. Hechos capítulo 2, verso 46. Capítulo 2, verso 46. Hechos capítulo 2, verso 46. Fíjate, capítulo 2, verso 46 en el libro de los Hechos. Dice así la palabra de Dios. Vamos a leer desde el 46. Sí, 46 en adelante. Permanecían unánimes cada día en el templo. ¿El sábado nomás? ¿Qué significa cada día? Todos los días. Permanecían unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en cada casa, y comían con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía el día sábado a los que habían de salvarse. Y el Señor añadía cada día a la asamblea a los que se salvaban. Todos los días Dios añade a una persona que va a ser salva. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Que no nos vengan con estas mentiras. Que no vengan con estas mentiras a querer engañar. Para eso estamos, para abrir el entendimiento, para eso está la palabra, para abrir el conocimiento de la gente, pero que vengan con estas mentiras. La Escritura te explica y te enseña que todos los días Dios añade a los que han de ser salvos. Todos los días. Y si dice todos los días, se sigue cumpliendo la palabra. Y se reunían en el templo todos los días. No solo el sábado, no solo el domingo, no solo el lunes, todos los días. Es lo que hacía la iglesia en el Nuevo Testamento y lo que hacía la congregación en el Antiguo Testamento. Se reunían el sábado, se reunían el domingo. Job se reunía todos los días. Entonces, ¿de dónde saca la gente que nomás el sábado se puede reunir? Adventistas del séptimo día, dicen. No existe la palabra adventista en la Biblia. Enseñanzas del infierno son todas estas. La gente no entiende porque ocupan Dios abrirles el conocimiento. Todos los días estaban en el templo partiendo en casa y luego el pan con alegría, alabando con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día, todos los días, a la asamblea, o sea que se reunían en la asamblea, a los que se salvaban. Increíble, ¿eh? Sigamos leyendo. Capítulo 20 en el libro de los Hechos. Capítulo 20 en el libro de los Hechos, verso 7. Vamos a ver cuándo se reunían también. Estamos viendo, te puedes reunir el sábado, te puedes reunir el primer día de la semana, el séptimo día de la semana es el sábado, el primer día de la semana es el domingo. Vamos a ver qué día te puedes reunir. En el libro de los Hechos, capítulo 20, verso 7, dice así la palabra de Dios.
El primer día de la semana. ¿Qué día? Domingo. Domingo. Reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les hablaba, pues estaba a punto de partir al siguiente día. Continuó el discurso hasta la medianoche, predicaba. Había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Hasta ahí. ¿Cuándo predicaba Pablo? El primer día de la semana estaba, o sea, el domingo, y se quedó hasta noche predicando, hasta la medianoche, dice. ¿Podemos reunirnos el domingo? ¿Podemos reunirnos el sábado? El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, cualquier día de la semana. Esto es lo que enseña la palabra de Dios. Sigamos leyendo. Vamos a leer en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 9. Primera a los Corintios, capítulo 14, verso 1 en adelante. Capítulo 14, primera carta a los Corintios, perdón. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, verso 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, página 603. 603. Pues aquí lo tengo en 603. Va a ser Romanos, capítulo 14, verso 1, página 603. Ahí poquito atrás. Capítulo 14, verso número 1. Dice así la palabra de Dios: y reciban al que es débil en la fe, no para determinaciones de razonamientos. Uno cree que puede comer de todo. Yo creo que puedo comer de todo, de acuerdo a la palabra. Y el que es débil come legumbres. No quieren comer carne. Que el que come no desprecie al que no come. Y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo recibió. Fíjate, no juzgues porque al otro también Dios lo recibió. Ustedes, ¿quiénes son ustedes que están juzgando los asuntos domésticos de otro? Para su propio amo uno está en pie o cae, y por igual, que cada uno esté completamente seguro en su propia mente. El que está considerando el día, lo considera para el Señor. ¿Cómo? El que alaba en el sábado, lo alaba a Dios. El que alaba el domingo, alaba a Dios. Job lo hacía todos los días, lo hacía para Dios. Y el que no... perdón. Me perdí aquí, dice, lo considera para el Señor. Y el que come pan, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, ni muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Pero si vivimos, también si morimos, del Señor somos. Porque por esto Cristo murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor tanto de los muertos como de los que viven. Hasta ahí. El pensamiento te está explicando que tienes que tener. Si el otro es vegano, yo no me voy a meter si es vegano. Si este alaba un sábado, alábalo en sábado. Si este te quiere reunir en domingo, reúnete en domingo. En lunes, perfecto, en martes, toda la semana, gloria a Dios. Pero yo no voy a estar juzgándolo por eso. Si es judío y se circuncidó porque seguía la ley antigua del Antiguo Testamento,
ya no ocupan, pero no por eso lo voy a rechazar. Pero tampoco él me tiene que rechazar a mí porque yo no estoy circuncidado. ¿Sí me entiendes? Entonces, esa es la mente de Dios, cómo se maneja Dios, cómo quiere que pensemos, cómo quiere que entendamos la Escritura, su palabra. Sigamos leyendo. Y ahora sí, vamos a leer a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, y con este verso vamos a terminar. Colosenses capítulo 2, verso 16. El libro de Colosenses capítulo 2, verso 16. Y dice así la palabra de Dios: por tanto, que nadie nos juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a festividades, lunas nuevas o días de reposo. Otra vez. Por tanto, que nadie nos juzgue en comida o bebida. Si como cerdo, puedo comer cerdo, que no me gusta comer cerdo porque no es sano, pero bueno, es otro tema. Si como cerdo, no me pueden juzgar. Es que el Antiguo Testamento, no me puedes juzgar. Y sigue diciendo, o en bebida, o en cuanto a festividades, lunas nuevas o días de reposo. ¿Cuál es el día de reposo? El día que haces el culto para Dios. No me puede juzgar el que cree que nomás es el sábado. No. Aquí la Escritura me dice que no me puede juzgar. Lunas nuevas o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Hasta ahí. Todo lo que leímos en el Antiguo Testamento era la sombra de lo que había de venir. ¿Qué es lo que había de venir? ¿Qué es esto de ahora? El Hijo de Dios. El Antiguo Testamento, por eso Jesús dijo, yo no vengo a romper la ley, vengo a enseñarles cómo se debe de cumplir y vengo a cumplirla. Eso enseñó Jesús. Porque ellos no la habían cumplido correctamente, porque no podían. La gente acá afuera cumple la ley de tránsito, nomás vamos a ponerle. Está la ley ahí, ¿verdad? ¿Hay alguien que la cumpla al 100%? No, ¿verdad? Y estamos hablando de la ley de tránsito. El otro día iba descuidado y me pasó un semáforo ahí en el otro lado. Bueno, que no me vio policía. Rojo. No. Muy mal. Porque hice algo mal. Lo bueno que no pasó nada, pero me pasé en rojo. Entonces, la ley fue hecha para los que infringen la ley. Si no infringes la ley, pues no ocupas ley. ¿Sí me entiendes? Entonces, fíjate lo que dice. Era sombra de lo que había de venir. Las profecías y las palabras del Antiguo Testamento estaban trazando el camino de cómo iba a ser la venida del Hijo de Dios. Te enseña ahí cómo iba a ser la venida del Hijo de Dios. Y nunca, fíjate qué curioso, nunca habla de que iba a haber apóstoles en el Antiguo Testamento. Y es por eso Jesús le dijeron, ¿qué es esta nueva doctrina? Que incluso los demonios se sujetan a su palabra. Y los que mandó de dos en dos vinieron contentos y que decían, los demonios se sujetan a nosotros en tu nombre. ¿Y qué le dijo el demonio o la legión de espíritus que estaba dentro del hombre endemoniado? Le dijo, yo sé quién eres, tú eres el santo de Dios. Los que no son santos no pueden comprender la Escritura ni la van a comprender. Para que te tiene que Dios apartar y empezarte tú a santificar para poder recibir el Espíritu Santo y que puedas entender la Escritura. Como dice aquí en el 16, por tanto, que nadie nos juzgue en comida o en bebida en cuanto a festividades, lunas nuevas o días de reposo.
porque todo eso era sombra de lo que había de venir. No se olvide que lo tenemos que cumplir. Si no lo haces de esa manera, que no te juzguen si te congregas el domingo, que no te juzguen el martes, el miércoles, si te congregas todos los días. Pero ¿qué hace esta gente? Judaizantes. Quieren judaizar, quieren enseñar el sábado, el Shabbat, tienes que cumplir, tienes que decir, no debes de decir Jesús, porque ese es un nombre blasfemo, dicen ellos. Ellos dicen que tienes que decir Yeshua. ¿Cómo voy a ir con un indígena a decirle Yeshua? No conoce. Si yo voy con un indígena que hable poco español o poco castellano y él no me entiende mucho y yo le estoy predicando la palabra y él recibe la palabra, y yo lo voy a bautizar, como yo voy a preguntar, fíjese, hasta esto puedo hacer para que él crea, para que él entienda y para que los que están alrededor entiendan. A ver, me pongo ahí, escríbeme cómo se dice Jesús el Cristo en tu dialecto, y lo trato, enséñame cómo se pronuncia y te va a bautizar en tu dialecto. Vámonos, el nombre de Jesucristo. No pasa nada. Dios inventó los idiomas, Dios creó los lenguajes. Entonces, por eso la escritura dice que no te debes de juzgar. Si los que están ahí entienden el castellano, pues lo podemos hacer en el nombre de Jesucristo. Si los que están ahí entienden inglés, en el nombre de Jesus Christ. Siempre les he dicho esto. Si son árabes, te bautizo en el nombre de Isaías o Isa. Es árabe para Jesús. Entonces, la gente no entiende esto porque está oculto de su conocimiento, de su mente, y quieren, pero aquí dice la escritura que no me pueden juzgar si yo me congrego el domingo. No me pueden juzgar en día de reposo. No me pueden juzgar si yo me congrego en domingo. Dios me permite a través de su palabra, estoy aprobado por su palabra. Incluso leímos, los israelitas se congregaban ¿cuándo? El domingo, el sábado y el domingo. Job se congregaba todos los días. Entonces la gente saca de contexto, no tiene el conocimiento de parte de Dios. Les hace falta el conocimiento, alguien que les enseñe la verdad, como está escrito en las Sagradas Escrituras. Le damos gracias al Señor Jesucristo por esta palabra que trajo en este día. Y vamos a terminar, como siempre lo hacemos, vamos a ir a leer al libro de los Hechos, en el capítulo 2 y en el verso número 38. Hechos, capítulo 2, verso 38, para todas las prostitutas, para todos los adventistas del séptimo día, los judaizantes de las religiones que quieren venir a traer esta mentira sobre nosotros y sobre la gente, engañando a la gente. El Señor reprenda la mentira. El Señor reprende esta mentira, y para toda la gente que practica el pecado aquí en Tijuana, en México y en el mundo entero, se tienen que arrepentir y obedecer lo que dice las Sagradas Escrituras. ¿Qué es lo que dice las Sagradas Escrituras? Capítulo 2 y en el verso número 38 en el libro de los Hechos dice así: Pedro les respondió: convertíos y cada uno de vosotros sea bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. La gente debe de arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesucristo. Esto es individualmente. ¿Y qué es lo que debes de hacer? Tienes que sumergirte en agua completamente, no como en las iglesias que les he dicho que les avientan con manguera. O sea, yo te bautizo y les avientan agua con una manguera, o otros como los católicos agarran a los bebés y les charpean agua así en la cabeza nomás, ¿no? O aspersión, les echan así. Eso no, tienes que tener tus facultades, tienes que saber que has cometido pecado, y a partir de que entiendes que cometiste pecado, te arrepientes y te bautiza. El ministro que te está bautizando tiene que tener el Espíritu Santo. Porque hay mucha falsa gente allá afuera que nomás lo hace por conveniencia, por dinero. La persona tiene que tener, ¿cómo sabes que el hombre de Dios tiene, o el ministro tiene el Espíritu Santo? Porque habla otros idiomas, habla nuevas lenguas. Y tú y Dios te confirma, Dios te hace entender conforme a lo que está escrito en la palabra. ¿Qué son nuevas lenguas? Los idiomas terrenales. Si tú entiendes inglés, la persona no entiende inglés, la persona que habla en lenguas empieza a glorificar en el idioma, en inglés, en francés, en alemán. Si un alemán escucha, va a saber, ay, ese está hablando mi idioma y está glorificando a Dios en mi idioma.
Entonces, esa es la manera que la Escritura dice que se arrepientan y se bauticen en el nombre de Jesucristo y que reciban el don del Espíritu Santo. La gente hay veces que recibe antes de bautizarse el Espíritu Santo, o saliendo del bautismo, o después de bautizarse, como me tocó a mí. Así me pasó a mí. Después de bautizarme, pasaron unos meses y yo, buscando, ayunando y orando, recibí el don del Espíritu Santo. Hace 14 años que recibí el Espíritu Santo. Fue un día 10 de septiembre, acaba de pasar, cuando recibí el Espíritu Santo hace 14 años. Y eso es como Dios hace las cosas, en el nombre de Jesucristo.